Vamos a aprender, ya estoy en compañía del doctor Tomás Alberti, cirujano cardiovascular, director de posgrado de cirugía vascular, Angios, la clínica de la circulación. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí, una eminencia que tenemos aquí en nuestro país, tenemos el gusto y el honor de tenerlo en este programa. Y vamos a comenzar aclarando las dudas, porque yo digo salud cardiovascular y tiene que ver una cosa con la otra, cardiovascular. Vamos a preguntarle al doctor. Gracias, doctor. En realidad hay enfermedades cardíacas y enfermedades vasculares. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, los problemas de válvulas cardíacas son enfermedades cardíacas, y las enfermedades vasculares son de las arterias, es decir, los vasos que bajan la sangre, y de las venas, que son los vasos que la suben. Y existen ambas cosas. Esa confusión crea mucha angustia en las personas porque se ven 4 arañitas vasculares y 4 vasitos y piensan que yo voy a perder la pierna o estoy en riesgo de yo no sé qué cosa cardiovascular. Los problemas de vena no tienen nada que ver con perder la pierna. Y los problemas de arterias, que sí existen, son parte del envejecimiento. Las arterias envejecen y se tapan, eso se llama aterosclerosis, y hay unos aceleradores del envejecimiento, el principal de los cuales es la diabetes. Yo soy diabético tipo 1, entonces se puede esperar que las arterias mías envejezcan más rápido. Eso no causa varices, hace perder la pierna, y antes de que la pierdas tendrías dolor al caminar, heridas de difícil cicatrización, necrosis de los dedos. Los aceleradores de eso son la diabetes y el cigarrillo, que es peor que la diabetes. Eso hace que las arterias se tapen más rápido. Y los problemas de venas no tienen nada que ver con el estilo de vida, ni con lo que tú hagas o dejes de hacer, ni con lo que tú comas o dejes de comer. Simplemente el sistema de venas, que es el que sube la sangre, tiene problemas genéticos, porque las venas, para que pueda la sangre subir siempre y nunca devolverse, necesita válvulas, y esas válvulas nacen dañadas en un gentío. La consecuencia de eso es varices, y en varices hay un espectro, desde cuestiones que son de estética y no hacen nada, hasta problemas muy serios que dañan la pierna, causan úlceras, causan trombosis, pueden matar, que no son de estética. ¿Cómo sabemos si tenemos problemas de estética o no? La gente que tiene problemas de circulación venosa real tiene varices. Varices son cordones, no vasitos. La mayoría de las personas que tienen vasitos no tienen problemas de circulación en sentido estricto, no necesitan tratamiento para la circulación, tienen un cuento de estética. Una persona que estaba preguntándote antes de que entráramos al set, ¿qué hago con unas venitas que tengo? Las venitas son un cuento de estética. Si tú tienes un eco normal, simplemente y te molestan estéticamente, pues se quitan. Algunas se inyectan con un químico que las destruye, otras se queman con un láser. Todo eso es un cuento de estética. El que tiene varices, que son unos cordones así, esa persona se tiene que operar o tiene que vivir con una media puesta, y si no, la pierna se daña. Y ambas cosas son muy frecuentes. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por primero la aclaratoria. Entonces vamos a hablar entonces de estas enfermedades venosas. Sí. Bien. ¿Cuáles son las causas principales de la mayoría de estas patologías? Las enfermedades venosas son totalmente hereditarias. Hay personas que heredan estas válvulas de las que estamos hablando de mala calidad, que entonces cuando estas personas están paradas, la sangre, en vez de subir por las venas, se devuelve, y eso hace que se dañen todas las venas que están aguas abajo de la vena que falla.
Ahí no hay nada que esté bajo el control del paciente. Esas venas nacen Eso es dañadas. genético. Sí, es como la miopía. Es una cosa que nace disfuncional en problemas de venas. Okay. Los problemas de arterias tienen todo que ver con tu estilo de vida. Si tú comes grasa, si tú no haces ejercicio, las arterias se tapan más rápido. Si tú fumas, pero ese es otro cuento diferente. Los problemas de venas son hereditarios. Ok, vamos a explicar la diferencia entre la vena y la arteria. Sí, las arterias son tuberías de aguas blancas, es lo que baja la sangre. Y las venas son un sistema de drenaje, son cloacas, suben la sangre que ya se usó. Como somos animales parados, entonces las venas necesitan válvulas porque tenemos que ir de la pierna hacia el corazón. Eso, cada vena tiene una serie de válvulas cada varios centímetros y esas válvulas sirven para que la sangre siempre suba y jamás se pueda devolver si el sistema venoso es correcto. ¿Okay? ¿Y cuáles son las, digamos, cuando una persona identifica, cómo puede identificar, oye, tengo un problema en las venas? ¿Qué síntomas Fíjate tiene? tú, la mayoría no tienen síntomas en el sentido de los problemas vasculares, son silenciosos. Una persona que tenga un dolor en una pierna generalmente tiene algún lío de traumatología. Tienen problemas de columna, de rodilla, vaya a saber. Los problemas de vena es más el daño que producen que lo que se siente. Entonces, característicamente, ¿cómo vas a saber tú si tienes problemas de vena? Vas a tener varices. La definición de varices es una vena que mide más de 3 milímetros de diámetro, cordones. Como eso es genético, la gente que nace con estas condiciones empieza a desarrollar varices y cuando tienen 30 años andan queriendo operarse, porque el asunto es genético, no tiene que ver con el envejecimiento. Yo soy miope desde que nací, no porque tengo 60 y pico de años. ¿Okay? Entonces las personas que nacen con un sistema venoso defectuoso, rápido la pierna se les empieza a dañar. ¿Cómo lo reconocería? Tienes varices que son cordones. ¿Y pueden ser en las dos piernas? Sí, pueden ser en las dos, pero generalmente no es en las dos. Nosotros tenemos dos piernas, entonces los problemas vasculares tú puedes tenerlos en los dos, pero es muy difícil, por ejemplo, que tengas la misma cantidad de problemas al mismo tiempo en las dos. Por ejemplo, uno de los motivos de consulta más común es se me hincha la pierna. Entonces una persona que se le hincha en ambas piernas, es muy difícil que tenga un problema vascular. Yo pensaría que si se te hinchan ambas piernas, tienes un problema de aquí para arriba, donde el cuerpo es uno, y no de aquí para abajo, donde es dos. Entonces, ¿qué enfermedades hinchan las dos piernas? Problemas cardíacos, medicamentos que hinchan, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, líos de medicina interna que hinchan. Así te va a hinchar ambas piernas. El problema de venas lo vas a reconocer por varices, básicamente. Luego, si el problema avanza más, vas a ver alrededor del tobillo unos cambios en la piel se pone, se oscurece, cambian sus características, se pone como un cartón, esos son cambios preulcerosos. Y si continúas teniendo problemas y nadie hace nada al respecto, entonces terminas teniendo un hueco aquí que se llama úlcera venosa. Todo eso es muy frecuente. Algún grado de enfermedad venosa tiene el 60% de la población mundial. Enfermedad venosa del rango que se opera, 10%, y úlcera, 1%. Es la causa más común de úlceras. Bien, quedamos en las causas que mayormente son genéticas, los síntomas que son silenciosos. Sí. Y antes de llegar a cómo lo podemos resolver, solucionar la cura, vamos a ver algunas de las preguntas que le envían. Okay. Entonces, antes de tener las complicaciones, tú tienes varices. Varices son cordones. Si no se hace nada al respecto y tú tienes enfermedad venosa de la variedad importante, entonces, bueno, estás en riesgo de tener trombosis en la pierna. Esas trombosis pueden producir graves complicaciones cardíacas y pulmonares, produce infartos pulmonares, muerte súbita.
También la pierna se daña progresivamente hasta que tengas una úlcera en el tobillo. Esas son las consecuencias de tener enfermedad venosa no tratada, y no es un problema de estética. Sí hay unos problemas venosos que puedes verlos como problemas de estética, pero depende del grado que tengas tú. Eso se averigua con un eco. Okay. Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen vasitos, arañitas, como le dice la gente del pueblo, Ajá, no tienen problemas venosos graves, tienen un problema de estética. Pero el que tiene varices, que son cordones, ese sí que tiene un problema venoso de los que pueden matar, producen úlceras, requiere tratamiento, y si no, tu pierna se daña, es progresivo por naturaleza. ahora una persona que se ve el cordón que usted llama, Sí, va al médico, sí. es esa persona que va al médico y es candidato a cirugía. ¿Cuáles son los tratamientos Sí. que se le puede...? Esta es una enfermedad, por suerte, no es una enfermedad tonta. Como dijimos, puede tener serias consecuencias, puede dañar la pierna, puede matar, pero es fácil de tratar porque tú tienes una serie de opciones. Okay. Tú te puedes colocar una media de compresión que funciona como una válvula artificial. La media de compresión para una persona con enfermedad venosa importante es como los lentes para mí. Se coloca la media y la pierna no se daña. Alternativamente, tú puedes eliminar el problema, cosa que hoy en día es muy fácil de hacer. Tú podrías, de hecho, decir que esas operaciones no son quirúrgicas hoy en día. Se hacen por un huequito con unos láseres. Eso no tiene herida, ni tiene anestesia, ni tiene reposo. Cirugía para la mayoría de la gente significa heridas, anestesia, reposo. Las intervenciones venosas no tienen ninguna de las tres cosas. ¿Okay? Entonces, o tú resuelves el problema, cosa que suele ser generalmente rápido, eficiente, o tú andas con una media. Es decir, es por este estilo. Yo tengo lentes o estoy operado. Es lo mismo. ¿Okay? Ahora le preguntan aquí, ¿cómo saber qué medias de compresión usar? Empezando, habría que ver si tiene que usar medias de compresión, porque si tiene un eco normal, enfermedad venosa C1, es decir, vasito, no necesita ninguna media de compresión. Tiene un problema de estética y simplemente los vasitos se eliminan. Y ese problema no es progresivo, no implica riesgo, no hace nada. Si tú tienes problemas reales, es decir, tú te ves varices, te haces un eco y te dicen que la vena que falla es fulanita y perenceja, entonces generalmente se usan unas medias de compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio si tú tienes varices, y si tienes úlceras o cambios preulcerosos de 30 a 40. Como tantas cosas en el mundo, depende del grado. ¿Okay? ¿Ciertos calzados pueden producir venitas poco estéticas? No, los calzados no pueden producir ni venas poco estéticas ni varices, pero una persona que tiene problemas de venas y usa un calzado inapropiado, entonces el problema de venas avanza más. ¿A qué llamaríamos calzado inapropiado? Por ejemplo, tacones. Una persona que anda con un tacón estileto, el movimiento que hace que la sangre suba es este. Si tú estás así, entonces la sangre se estanca porque tus músculos no pueden hacer que la sangre suba, no puedes mover el pie. Entonces, pero no es que eso produjo la enfermedad, sino que si tú tienes enfermedades de estas importantes, tú eres una mujer y te la pasas con un tacón de, qué sé yo, de 15 centímetros, entonces, bueno, tu pierna se daña más rápido. Bien, ¿cuáles son los síntomas invisibles para darte cuenta de que estás empezando a sufrir de circulación? Sí, el concepto de circulación es el que es errado. No hay circulación, hay problemas arteriales y problemas venosos. El problema venoso es más lo que se ve que lo que se siente. Usted vería varices, los cambios en la piel que eso produce, en la piel del tobillo, tendrías un daño visible.
Y el problema de arterias sí produce síntomas, que sería dolor al caminar. Usted arranca a caminar y cuando llega a las 2 cuadras se le acaba la gasolina y se tiene que parar. Eso es diferente. Bien. Ese problema no produce varices, hace perder la pierna. Buen día. ¿En la menopausia se incrementa la posibilidad de trombos en las piernas? No, más bien disminuye. Como se llama, la hormona femenina hace que las venas crezcan más, se dilaten más y más bien es más peligroso. Imagínate. Mire. Los anticonceptivos son protrombosos. Ay. Pero, por ejemplo, el embarazo es protrombosis, que los niveles hormonales del embarazo son enormes. Pero no es que la trombosis se produce, ¿cómo se llama?, por asuntos hormonales. Digamos, aumenta el riesgo con el embarazo o los anticonceptivos. Ah, bien. Bueno, buen día. ¿Qué terapias recomiendan para aliviar el dolor que producen las varices? Yo pensaría que le duele otra cosa. Las varices no duelen. Me duelen las piernas cuando estoy durmiendo y me dan calambres. Tengo arañitas. No, esos serían los síntomas característicos de un problema de columna. Por eso es que ocurre cuando estás durmiendo. Cuando duermes te estiras y cuando te estiras el cable que se está tropezando en la columna lumbar lo hace más. Característicamente son síntomas nocturnos. Las arañitas no producen dolor ni molestia. Uno, para explicar eso, porque todavía no existe la creencia popular que tiene que ser un problema de circulación. Entonces uno le dice, ¿por qué no te dolió durante los 25 años anteriores? ¿Por qué ahora? Porque te duele otra cosa. Y los problemas venosos, si es que duelen, que generalmente no lo hacen, no lo harían de noche, porque dijimos que es un problema de sangre que se acumula. De noche no se acumula cuando estás parado. El problema venoso, si es que molesta, lo haría en la tarde y todos los días igual. Tengo varices debido a un golpe y a raíz de ahí no son arañas, son serpientes, duelen mucho. Entonces no es debido a un golpe, sino que tiene enfermedad venosa crónica y lo que ella llama serpientes son varices. Entonces, bueno, esa persona sí requiere tratamiento. Y si no tiene tratamiento, pues su pierna se va a dañar hasta que se ulcere. ¿En cuánto tiempo una pierna se puede dañar, doctor, en el caso de ella que se las está viendo? Hablamos de decenas de años, que es el problema de esa enfermedad. ¿Por qué daña tanto? La gente no es que sea descuidada, sino que esa enfermedad es un problema, porque como no duele y el daño es poco a poco, entonces la burla es que es como las canas y las arrugas, que tú no te das cuenta, porque es un daño muy lento, hasta que bueno, y esta úlcera y esta llaga de dónde salió. Eso tardó años en armarse. Entonces, esta persona sí tiene las manifestaciones de la enfermedad venosa. Ella dice, tengo unos cordones, unas serpientes, le dice. Bueno, esos son varios. Eso es un indicativo de un sistema venoso descompensado, de la variedad que hace daño. Entonces, esa persona o está operada o tiene medias y tiene tratamiento. Tengo arañitas en las piernas, no tengo varices, pero en ocasiones las siento pesadas y cansadas. Puede ser que tenga que ver con eso, porque hay personas que parece que no tienen nada, en realidad sí tienen, hay que hacerle un eco. ¿Okay? Pero las arañitas no implican que tú tengas problemas de circulación, más bien lo contrario. La mayoría de las personas que tienen arañitas no tienen problemas de circulación y no están en riesgo y la pierna no se les va a dañar y tienen un asunto de microcirculación que debes ver como un problema de estética. Soy de Cumaná, mi pregunta es qué debo hacer con mis arañitas cuando duelen. Tengo pocas. Las arañitas no duelen, simplemente si te molestan estéticamente se quitan y si no, no se les hace el menor caso. Feliz día, tengo muchas arañitas y en ocasiones me duelen las piernas y las siento pesadas. Bueno. Difícil saber, es lo mismo. El que tiene arañitas
generalmente, a no ser que tenga arañitas, que parece que no tiene problemas, pero en realidad sí tiene, determinados por un eco. La persona que simplemente tiene arañitas y tiene un eco normal no está en riesgo, no le va a pasar nada, ni que pasen 1000 años, ni necesita tratamiento, necesita tratamientos estéticos. Pero fíjate que como arañitas tiene 60% de la población mundial, existe, no es solamente el asunto de estética, sino que les causa mucha angustia porque hay la confusión de que las arañitas implican problemas de circulación. Es más bien al revés, la mayoría de las personas que tienen arañitas no tienen problemas de circulación. Bueno, me encanta que lo repita Sí. cada persona porque fíjese cómo se... Bueno, eso es una fuente de angustia enorme. Bueno, yo tengo arañitas y el familiar mío perdió la pierna. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Fue por otra cosa. A mi mamá la operaron hace 12 años de sanefectomía interna izquierda. Safenectomía. Safenectomía. Safenectomía y flebectomía. Sí, eso es lo que se hacía hace 12 años, no, pero lo que se hacía en los años 90, sí. Los métodos mínimamente, safenectomía significa quitar la safena. Eso se hizo desde 1906 y los métodos para sellar la safena por un huequito sin quitar nada se inventaron en 1999. Usted lo que hace es que mete por una aguja un láser o un catéter de radiofrecuencia y usted quema la vena, la sella. Es como si usted estuviese sacando poco a poco un láser y soldando la vena por dentro. ¿Cuál es la diferencia? Mucho menos dolor, mucho menos invasión, no requiere anestesia. Lo que se duerme es la vena. Mientras que en la época de la safenectomía la gente necesitaba la anestesia de una cesárea. Sí, ma. Y la safenectomía, esa es la responsable de la mala fama de las operaciones venosas. Entonces, esa operación era agresiva. Y entonces, y además las varices se sacaban por unos huequitos, que hoy en día las de abajo, las de estética, tampoco se sacan, se inyectan con un químico. Y la vena principal que falla, por ejemplo la safena magna, que es la que más frecuentemente falla, no la quitamos, la sellamos. Entonces no tiene nada que ver, esas son, las cirugías se van perfeccionando. Y no es un asunto reciente, como hace más de 20 años, que se inventaron los métodos que se usan hoy en día para sellar la vena. Ella pregunta que puede decir por qué sucede esta condición. Sí, por motivos genéticos. Su familiar nació con esta vena safena sin válvulas o con válvulas que no funcionan y eso daña. Entonces ella, sí, ella pagó el precio, en este caso la cirugía es más agresiva y tal, pero la solución, si la persona está bien operada, es eficiente. Ya está, quitaron la safena, quitaron la fuente del problema, está operada. Si eso está bien, no necesita media ni necesita tratamiento, está operada. Bien. Luis Isasi le dice, ¿qué recomienda para las personas que tienen venas y arterias muy delgadas? Está confundido. Los problemas de vena y los problemas de arterias no tienen nada que ver. Y las venas no son muy delgadas, al revés, muy dilatadas. Si te falla una vena interna, las que están aguas abajo van a crecer y a convertirse en varices. Y la enfermedad de arterias no es de arterias delgadas. Las arterias se tapan con unos depósitos de grasa y calcio, se llaman ateromas. Se tapan en el corazón, eso produce infartos, se tapan en el cerebro, produce accidentes cerebrovasculares y se tapan en la pierna, la gente pierde la pierna. Los diabéticos somos los reyes de perder la pierna, ¿okay? Porque la diabetes acelera el envejecimiento. Yo no tengo enfermedad de arterias en la pierna, pero cuando tenga 75 años, pues el negocio será otro. Tengo un familiar con varices y está tomando castaño de India. Le está cayendo muy bien, pero dice que no lo puede tomar mucho. Por favor, pregúntale al doctor por cuánto tiempo lo recomienda. Y si es verdad, bueno, para las varices, gracias a Dios. Depende de lo que la señora considere varices, pero vamos a suponer que sí tiene varices.
El castaño de India no sería el tratamiento principal, lo sería la media. Cuando tú tomas castaño de India o otra cosa, es como si yo quisiera arreglar la miopía con pastillas. Es un problema mecánico, no es susceptible de soluciones bioquímicas. ¿Por qué la media va a funcionar? Porque la media no, es una media especial, es una prótesis para la circulación venosa. Aprieta mucho aquí abajo, menos arriba, obliga la sangre a subir, ni la deja devolverse ni acumularse en el tobillo. Castaño de India es un medicamento inferior. El que deberías usar se llama Rutacia aurantiae, que es una naranja amarga. No vamos a decir el nombre comercial, pero el nombre científico es Diosmina hesperidina. Ese sería el que tiene más trabajo de investigación, el más probado, no el castaño de India. Y ambos son medicamentos naturales. ¿Pueden, por favor, hablar de la flebitis? Gracias. Sí, flebitis es un término que no tiene mucho sentido porque existe, una vez teníamos una propaganda dentro de nuestro sistema de educación del paciente que decía trombosis, pero ¿de qué? Hay dos tipos de trombosis. Trombosis venosa profunda es una trombosis de vena principal, daña la pierna de una manera que no tiene remedio y te puede matar. En cambio, trombosis venosa superficial es una varice que se trombosa. Y flebitis es un término tonto porque no dice cuál de las dos es. Entonces es trombosis venosa superficial, no importa mucho, no es grave. Trombosis venosa profunda, eso pone en riesgo tu vida, ¿ok? Y sí es un asunto muy serio. Y flebitis, ¿pero de qué? Flebitis significa vena inflamada. Depende de cuál es la vena que se tapa. ¿Por qué se inflama? Porque el cuerpo, que no es ni tonto ni mocho, trata de destapar la vena que se tapó mediante una reacción inflamatoria. Pero si tú ves la reacción inflamatoria, entonces generalmente no es una trombosis de la seria. Las trombosis serias no las vería. ¿Por qué no? Porque las venas principales no están en la piel. ¿Acaso el cuerpo será tonto y tendrá un tubo de alta presión cerca de la piel para que tú te desangres con un rasguño? Entonces, tú no vas a ver la inflamación de una vena profunda. ¿Cómo vas a reconocer una trombosis? Se te hincha la pierna, pero no es que se me medio hincha el pie. No. Esta pierna amanece doble de la otra y no se deshincha más. Esos son los síntomas de una trombosis de vena principal, trombosis venosa profunda. Mientras que trombosis venosa superficial, que es lo que la gente generalmente llama flebitis, es una varice que se trombosa. Bien. Mi hija se ha hecho el eco. Sí. Le duelen mucho las piernas, está mucho tiempo de pie, le da miedo operarse, le recomendaron medias. Mi mamá tenía varices gruesas. Esto es hereditario, que puede hacer de verdad, lo dijo un médico. Si es hereditario, no puedes hacer nada, o te operas o vives con una media puesta. No hay ningún motivo de tener miedo a operarse. Operarse se opera en 40 minutos y probablemente no es lo que la señora cree. Como te digo, ni tiene herida, ni tiene anestesia, ni tiene trauma, ni requiere reposo, ni es peligroso. Y la alternativa es vivir con una media puesta. ¿Cuál es el problema de vivir con una media puesta? Que si las medias no aprietan, no sirven. Entonces la gente dice que esta media aprieta demasiado. Eso es como si yo dijera que mis lentes son demasiado gruesos, demasiado feos. Sería una ridiculez. Es decir, o tengo lentes o estoy operado y ya está. El problema es que los lentes son muy fáciles de poner, ni se siente que los usa. La media no. En la mayoría de los países donde hay orden, por ejemplo en Inglaterra, donde el sistema de salud paga todo, el gobierno se puso a ver qué es lo que la gente con enfermedad venosa debía hacer. La conclusión es que no debían usar media. ¿Por qué no? En el mundo ideal la media y la operación serían iguales. En el mundo real no lo son, porque la gente se fastidia de usar la media. La media es fastidiosa de usar. Entonces simplemente la gente la deja de usar.
entonces la enfermedad avanza. Y hay gente que dice que no, voy a dormir con las medias. No necesitas dormir con las medias, tú no necesitas válvulas cuando estás así. Tú necesitas válvulas para que la sangre no se caiga para abajo cuando estás parado. Y estas personas que trabajan mucho tiempo de pie, ¿se puede colocar las medias si todavía no llega a la Claro, cirugía? el que trabaja mucho tiempo de pie tiene una enfermedad que va a progresar más rápidamente que el que no trabaja mucho tiempo de pie, pero no es que la enfermedad se produjo porque trabajaba mucho tiempo de pie. La persona nació así, solamente cuando está de pie, la vena que falla interna circula al revés, daña la pierna. ¿Se puede sentir corrientazos en las venas? No, las venas no tienen corrientazos. Los corrientazos son problemas de columna. ¿Okay? Para explicar la diferencia a la gente, yo les digo que no es que en un momento dado yo me quedo ciego y en otro momento sí veo. Los problemas vasculares son permanentes. Tú no puedes tener un corrientazo. Tendrías que sentir el corrientazo todo el día, todo el tiempo y desde hace 20 años. ¿Por qué no lo sientes? Porque sientes otra cosa. ¿Qué son los corrientazos? Generalmente un cable en la columna lumbar que se lastima en una determinada posición, entonces uno siente los síntomas, se llaman parestesias. Puede sentir sensación de hormigueo, de frío, de calor, de adormecimiento, de corrientazo, de dolor. Es muy molesto. La gente no encuentra qué nombre ponerle. El problema lo tiene el cable que lleva la sensibilidad. Y eso sí es en un momento sí, en otro no. El problema vascular siempre sería igual. Bien. Vamos a hablar en este momento con Luis Gamero. Él es especialista en cirugía mínimamente invasiva con entrenamiento en inflamación de las venas y ecografía Doppler. ¿Por qué es importante la ecografía? Bueno, la ecografía Doppler, como les comentaba el doctor Tomás en el bloque anterior, es importante en el diagnóstico de la enfermedad. Hoy en día no se concibe un diagnóstico adecuado o completo de la enfermedad venosa sin la realización del eco Doppler. En otro momento nos basábamos solamente en el examen físico, en lo que se veía, en lo que se tocaba, lo que nos decía el paciente, pero hoy en día, con el advenimiento de la tecnología, el eco Doppler nos va a dar un panorama más completo de lo que realmente está ocurriendo. ¿Okay? Entonces ya no es solamente un estudio complementario, es parte del examen físico vascular. En medicina, para tú hacer un diagnóstico, generalmente te basabas en dos cosas. El anamnesis, que es el interrogatorio, lo que el paciente te dice, te cuenta, doctor, me siento esto, me siento lo otro, y en el examen físico, que es lo que nosotros vemos. Vamos, tocamos, palpamos, lo que se correlaciona, lo que él te dice con lo que encontramos, pero el eco Doppler nos va a dar una visión interna de cómo está ese sistema, si está dilatado, si hay reflujo, cuánto miden esas venas, porque en base a eso, mira, ahí estamos realizando el estudio, ¿ok? Es un estudio, lo importante de esto es que a veces las personas mira, tienes como un... tienen miedo, el estudio es no invasivo, es lo mismo que un eco tradicional, sin embargo, la tecnología ha avanzado y se le han añadido algunas funciones especiales a ese equipo, a ese software, donde va a detectar con el movimiento de la sangre que va transcurriendo por las venas y las arterias, si va en el sentido que debe ser, como les comentaba el doctor, que las venas regresan la sangre, donde ocurre el principal problema, que esa sangre que debería devolverse desde el pie hasta la ingle llega a un punto que se devuelve. Nosotros vamos a ver con el transductor ese defecto y eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico correcto. Y no solamente la importancia del eco es para el diagnóstico, sino es para nosotros poder hacer el tratamiento, ¿ok? Hoy en día no se concibe que vayas a una consulta vascular de cualquier tipo y no te realicen en ese momento el eco. ¿Por qué? El médico que te va a tratar, que te va a recomendar lo que te conviene, se va a basar en entender tu enfermedad y con eso va a planificar además
algunos procedimientos invasivos o no. Si es un paciente que le toca tratamiento conservador, que es el uso de media, o por el contrario, es un paciente que le tocan procedimientos invasivos, el eco me va a ayudar a decidir qué es lo que más le conviene al paciente. Bien, ahora, ¿cuánto tiempo dura este examen? El estudio aproximadamente es individualizado, porque a veces hay unos pacientes que tienen pocos hallazgos y puede que yo me tarde poco, pero hay pacientes que tienen muchos más hallazgos, pero en promedio es un estudio que pudiera durar entre 30 minutos y 45, con algunas excepciones de 1 hora. ¿Por qué? Porque el equipo tiene sus alcances, ¿ok? Tiene algunas limitaciones en el momento que se realiza. Hay puntos en los que es más difícil visualizar la contextura del paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente que tiene alguna dificultad motriz, entonces eso nos complica un poco la técnica. ¿Y cómo se puede preparar al paciente? ¿Necesita estar que si en ayuno, que si tomarse algo? Este estudio, lo maravilloso es que no necesita ningún tipo de preparación, ¿ok? El paciente sale de su casa y se dirige al sitio donde va y listo. Lo único es que obviamente vamos a explorar las piernas, el paciente tiene que estar descubierto de los zapatos, tiene que estar descubierto de las medias y de la parte inferior de la ropa, porque el estudio es desde el tobillo hasta la parte inguinal. Y ahí vamos entonces a comenzar a evaluar todo lo que queremos. Una persona que tiene una úlcera, que es evidente, también se le tiene que hacer Se le tiene que hacer el eco, precisamente porque el tratamiento va a depender sí o sí de lo que encontremos en el eco. Hoy en día se ha recomendado que los pacientes que tienen úlceras hay que hacer una resolución temprana del problema hemodinámico. ¿A qué me refiero cuando digo problema hemodinámico? Resolver la vena que tiene el problema. La úlcera va a cicatrizar mucho más rápido. El eco nos ayuda a las estrategias tácticas. ¿Cómo vamos a abordar al paciente? No hay una, no hay una regla, no está establecido que el médico que te va a tratar tiene que a juro realizar el eco. No hay algo escrito sobre eso ni un consenso, pero ya en las distintas reuniones de expertos, cuando se va a un congreso, cuando se discute una guía, cuando se reúnen los colegas, es casi que imprescindible que el mismo médico que te va a planificar tu cirugía sea el que te realice el eco, porque él va a entender, él va a observar qué es lo que está ocurriendo, el diámetro de la vena, porque entonces, bueno, mira, me conviene más hacerle aquello, me conviene más hacerle esto otro. Ocurre muy frecuente que los pacientes te dicen, doctor, quiero ir a su consulta, pero ya me realicé el eco. ¿Puedo ir? Sí, puedes ir y traer tu eco, sin embargo, yo tengo que volverte a explorar. ¿Por qué? Porque yo tengo que confirmar lo que ese colega me está reportando allí, y a veces porque no hay una estandarización en el informe. Entonces pueda que el colega que ya te realizó el eco omita un detalle que a mí me interesa para tomar una decisión. Entonces hay que volver a realizar para yo confirmar eso y poder plantear mis estrategias. Una persona te pregunta, ¿se puede tratar las trombosis en las piernas? Ya me han dado 2. El tratamiento para las trombosis, bueno, va a depender en el momento en que nos encontremos, pero cuando la trombosis es aguda, que ocurre en el momento, lo que generalmente se utiliza es la colocación de anticoagulantes para evitar que ese trombo siga creciendo. También hay unas opciones quirúrgicas donde se puede retirar el coágulo que se formó, ¿ok? Esa es una de las 3 principales cosas que causan la enfermedad, que es las varices, las trombosis y las úlceras. Son los 3 pilares fundamentales de las complicaciones de la enfermedad. Si una persona le dice, tú le haces el eco, y bueno, mira, medias de compresión, y la persona no quiere usar medias, mira, no quiero usar medias, quiero que me solucionen de otra manera. Ya te lo comentaba antes el doctor Tomás, cuando el tratamiento conservador es rechazado por el paciente, entonces solamente nos quedan los procedimientos invasivos,
que pueden ser procedimientos endovasculares, ablación térmica de las venas que tienen problemas, bueno, algo que ya está en desuso, que son los procedimientos quirúrgicos clásicos, que es arrancar la vena que tiene el problema. Están otras técnicas un poco más conservadoras, como la inyección de espuma. Hay una cantidad de opciones terapéuticas que se discuten con el paciente en la consulta. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Y no hay una receta general. La elección del tratamiento es individual para cada caso. El doctor, siempre decimos algo en la consulta, que la cirugía de venas o el tratamiento de venas en general no existe. Existe un traje hecho a la medida, como usted ir a un sastre. Le van a diseñar la cirugía que le van a hacer, las técnicas que le corresponden de acuerdo a... solamente el eco no lo utilizamos para el diagnóstico y la planificación de la cirugía. También lo utilizamos para el seguimiento del paciente. El paciente vino hoy a la consulta, observamos una realidad. En un tiempo debemos evaluar nuevamente y ese eco puede que esté o no esté igual. ¿Ok? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Luis. gracias a ustedes por la invitación y por compartir esta información con tu televidencia, que bueno, siempre están preocupados por eso. ¿Me realizo el eco? ¿No me lo realizo? ¿Ya me lo hice? ¿Todo está listo? No, el eco por sí solo no te da la respuesta al problema. Esto es una evaluación conjunta. Lo que se ve en el paciente, lo que te cuenta y lo que observamos. Vamos a continuar con el programa de la enfermedad vascular. Estoy con Samuel García. Él es especialista en cirugía vascular periférica y endovascular, especialista en cuidado avanzado de heridas crónicas, ecografista clínico y vascular. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias por estar aquí. Vamos de una vez a empezar con el caso que nos has traído. Vamos a colocarlo aquí atrás. Ajá. Úlcera venosa. Sí, bueno, úlcera venosa. Si quieres pasa la anterior. La anterior. Sí, me gusta mucho el cine, de hecho el cine clásico. Me gusta ejemplificar las úlceras venosas, como con esta imagen que tenemos aquí en pantalla, es el monstruo de la Laguna Negra. Ay, Dios. La úlcera venosa es más o menos así. Está allí, no lo sabes, como la enfermedad venosa, eventualmente sale ese monstruo, ¿no? ¿Por qué sucede? Como bien lo explicaba el doctor Tomás en su alocución más temprano, sucede porque las venas, las válvulas que están, y de hecho esta imagen que tenemos acá, ese video, es cómo funciona la vena internamente. Entonces, la válvula nos permite que el flujo de la sangre vaya en sentido ascendente, ¿ok? Y al cerrar, como vemos ahí, evita que la sangre se devuelva para abajo. Cuando tienes enfermedad venosa, esa válvula no sirve o no funciona correctamente. La válvula abre, la sangre ciertamente va hacia sentido ascendente, pero eventualmente vuelve a caer hacia abajo porque la válvula no cierra en el momento adecuado. ¿Esto qué genera? Genera aumento de la presión dentro de la vena, aumenta la carga de sangre venosa dentro de las venas, aguas abajo de ese problema, ¿ok? Y todo eso atrapa una serie, digamos, de células que van a ser tóxicas para la piel, van a ser tóxicas también para las células alrededor. ¿Y qué conlleva? ¿O qué genera? Estas úlceras. Esto es un diagrama, semana a semana, de cómo evolucionan estos casos. Es el monstruo de la laguna, se va poniendo feo. Este es el monstruo de la laguna, sí. Entonces, en la semana 1, este paciente que les traigo el día de hoy, pues empezó con una herida que medía más o menos 10 centímetros. Entonces, el gold estándar y las técnicas de cuidado de heridas avanzados para manejar estas úlceras, lo primero es evaluar al paciente, ¿ok? Lo mismo que decía mi compañero al inicio, hay que hacer un ecodoppler. El ecodoppler nos va a permitir definir el patrón de venas que están insuficientes, ¿ok? Una vez que lo tenemos definido, el otro pilar fundamental es vendar la pierna o utilizar elastocompresión. Si no tenemos elastocompresión, las úlceras venosas no van a cicatrizar lamentablemente, ¿ok? Porque es un problema mecánico. La media o el vendaje va a permitir que la sangre siempre vaya en sentido ascendente y no que la tengamos atrapada abajo. Esa es la causa que cronifica nuestra úlcera. Bien, eventualmente este paciente con estas técnicas que les estoy comentando, elastocompresión, luego viene lo que es la selección de apósitos adecuados. Los apósitos son una serie de gasas especializadas que nos van a permitir tener un entorno adecuado en la herida.
y nosotros en la parte médica los seleccionamos, ¿ok? Dependiendo en qué fase se encuentre la herida. Y también hacemos algo que se llama debridamiento. Debridamiento significa eliminar, quitar cosas que no deben estar en la herida. Entonces ya he mencionado 4 cosas que son importantes. Primero, la evaluación. Segundo, realizar ecografía Doppler, selección de apósitos y debridamiento. ¿Ok? Y Que es como limpiar. Que es como limpiar, exactamente. Entonces esto nos va a permitir tener esta progresión. A nivel mundial se habla más o menos que una úlcera venosa puede llegar a cicatrizar entre 4 a 6 meses. Este caso en particular lo cicatrizamos en 5 semanas. Claro, también es dependiente del tamaño y la circunferencia de la úlcera. Esta úlcera es más o menos mediana, inició con 10 centímetros la primera semana, pero ya la 5ª semana habíamos logrado cicatrización completa, ¿ok? Y lo vemos también en el gráfico. Mira cómo es una, digamos que es una línea descendente, ¿ok? Sí. Hasta alcanzar la cicatrización. Eso lo logramos acá en la unidad de cuidadores avanzada. Ahora, esto, mencionaste los 4 puntos, sí, pero se ve como más directo y externo a la pierna. ¿Hay algo tomado? Sí existe tratamiento también farmacológico que es acompañante a la elastocompresión. Okay. Estos medicamentos nos van a ayudar nos van a favorecer reducir la inflamación dentro de la úlcera. ¿Cuáles son? Flavonoides, ejemplo, diosmina, y en algunos casos también se puede indicar lo que es la pentoxifilina. Es para reducir inflamación local en la úlcera. Ok, ahorita te mostré una úlcera y la persona dijo que estaba tomando diosmina. Sí, toma diosmina, pero no tiene elastocompresión. Ok. Entonces, realmente esa úlcera quizás no vaya a cicatrizar. Y es importante también evaluar digamos, la hemodinamia, no solamente venosa, sino también arterial. Hay algunos casos donde puede mezclarse una úlcera venosa con un caso arterial y allí habría, digamos, una contraindicación para el vendaje. Entonces, el eco tiene digamos, la máxima importancia. Aquí te muestran esta imagen. Buen día. Así tiene mi esposo la pierna izquierda. Gracias. Sí, tiene grandes varices. Tiene varices tronculares y tiene cambios de coloración. ¿Ok? No tiene aún una úlcera por lo que veo en esta foto. Él debería de, primero, como ya lo dije, siguiendo las mejores prácticas, evaluación, ecografía Doppler y eventualmente se indicaría el tratamiento que básicamente es la elastocompresión. Bueno, es una imagen de una persona que, bueno, muestra su pierna a la altura allí de como de la batata. Y, bueno, ya respondió el doctor Gisela. Aquí te dice, ¿cómo hago si mi papá tiene úlcera varicosa grado 3, pero tiene úlceras que no le cicatrizan? ¿Qué debe hacer? Bueno, ya una úlcera venosa es una herida crónica, es decir, que ha durado más de 3 semanas sin llegar a la cicatrización. Como he dicho, las mejores prácticas nos dicen hay que evaluar al paciente primeramente, luego evaluar lo que es la hemodinamia vía ecodoppler y eventualmente el tratamiento individualizado para su caso. ¿Okay? Si es verdad que es una úlcera venosa. Ok. Doctor, uso medias hasta la rodilla y soy deportista, no sufro de dolores, igual debería operarme. No estoy seguro que tenga enfermedad venosa, para empezar. ¿La diosmina e inesperidina es beneficiosa para los problemas venosos superficiales inflamatorios? Sí es beneficiosa, pero realmente el tratamiento es medias elásticas de compresión graduada y el acompañante es la diosmina. Tengo dolor en la pierna derecha cuando estoy mucho tiempo de pie, me hicieron un ecodoppler y salió normal, me indicaron centella asiática. Flavol, pero tengo entendido que la centella asiática es para cicatrices, tengo esa duda. Realmente si le duele la pierna cuando está de pie, probablemente tenga algún otro tipo de problemas, como bien decía el doctor Tomás. Los problemas de circulación no tienden a generar tantos síntomas. Probablemente tenga algún otro tipo de problema y realmente lo que es la diosmina y la centella asiática no va a tener ningún uso real o beneficio en lo que la persona está presentando ahorita. ¿Me puedo colocar ozonoterapia en la úlcera? No está realmente comprobado científicamente que el uso de ozono tópico tenga algún resultado beneficioso en las heridas crónicas. El gold estándar es la elastocompresión, uso de apósitos adecuados según la fase de la cicatrización. Mi hermana tiene trombosis en una pierna, la operaron, camina todos los días 20 minutos, usa medias y toma diosmina y mala y se siente bien. Ok, bueno, si tuvo una trombosis venosa,
tiene que tener algunos controles o debemos hacer algunos controles para ver cómo esa vena queda. Después de haber tenido una trombosis, la vena no queda normal. Entonces puede desarrollar algo que se llama síndrome postrombótico, si es una trombosis venosa profunda. Hay que evaluarla. Realmente la respuesta allí sería que hay que evaluarla, porque tenemos trombosis de dos tipos, disculpa que te interrumpa. Podemos tener trombosis en el sistema venoso superficial y también en el sistema venoso profundo. El tratamiento es distinto en cada una de los dos. Y ella dice que camina 20 minutos al día usando las medias. ¿Eso? Las personas que tienen realmente enfermedad venosa crónica, es decir, que tienen varices tronculares, siempre y cuando utilicen medias de compresión graduada, pueden hacer su vida normal. Pueden caminar, pueden hacer todas sus actividades. Con las medias pueden. Con las medias. O sea, sin las medias no es Sin las recomendable medias o caminar realmente poco. no, porque como hablamos que es un tema mecánico, entonces realmente si estás de pie, la sangre va a permanecer más tiempo contenida en la parte baja de la pierna. Ok.